¿Qué tal amigos de Copa? Y qué gusto volverlos a saludar. Como siempre, por acá José Daniel Sánchez, acompañado también, como siempre, de Patricio Betancourt, regresando un poco a estas charlas que hemos tenido con personalidades del deporte y a explorar también áreas que tengan que ver con el deporte. Al final, en Copa es lo que buscamos, ¿no? Contar todo lo que tenga que ver con deporte y sabemos que alrededor de él hay muchísimo. Entonces, para hoy tenemos pensada una charla que estoy seguro será muy interesante y para ello quiero presentar a nuestra invitada de hoy, Natalie Corbera, eh, una especialista en derecho deportivo y el tema de hoy, ahorita voy a esperar a hacer un poquito más de expectativa y se los decimos más adelante. Primero saludarte y agradecerte el tiempo, Natalie, ¿cómo estás? Hola, pues antes que nada agradecerle a Pato y a Dani, bueno, ustedes por invitarme. Yo feliz de estar y de contarles todo lo que pueda del Pacto de Caballeros, que al final es algo muy sonado en el derecho deportivo. Sin duda, ¿no? Lo platicamos ahorita antes de empezar. Si vieron Club de Cuervos, si vieron Rudo y Cursi, si han prendido la tele en los canales de deportes en algún momento, han escuchado esto, ¿no? Pacto de Caballeros, ¿no? Un mal del fútbol mexicano, una consecuencia del fútbol mexicano. De muchas formas seguramente lo han escuchado y por ello vamos a dar todo el programa de hoy para platicar de eso, ¿no? Saludarte también a ti, Pato, qué gusto estar otra vez por acá. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Retomando los contenidos diferentes que tenemos pensados para Copa. Y bueno, el derecho no es la excepción. La verdad es que nos hemos metido también a explorar diferentes áreas, sobre todo en las humanidades, para hablar del deporte como pretexto. Y bueno, el fútbol, en el caso del Pacto de Caballeros, pues no es la excepción. Y decías mal del fútbol mexicano, pero es un mal que no es solo el fútbol mexicano. Ya Natalie nos estará contando. Pero ya sin más preámbulos y sin más rollo, pues entrar al tema, la verdad es que queremos una plática amena donde la gente la pase bien, porque sabemos que el derecho pues puede llegar a ser tedioso quizá, y el derecho deportivo pues también muy clavado, así que pues vamos a desmenuzarlo, a platicarlo y a poner ejemplos del día a día para que pues todos podamos entender, y pues Natalie es una experta, agradecemos que esté por acá y preguntarte para empezar, ¿cómo definirías el pacto de caballeros para una persona que no tiene ni idea de fútbol o de derecho? Pues mira, Pato, curiosamente no hay una definición como tal que esté escrita en alguna ley o en algún libro, pero yo podría definirlo como un acuerdo de voluntades de forma verbal que inmoviliza al jugador por debajo de la ley. Se podría decir que es como la esclavitud contemporánea o una congeladora también. Mira, ahorita solo de esta primera respuesta ya hay mucho que quiero seguir preguntando, pero te das cuenta de que es algo que está por abajo, ¿no? Es algo turbio, no es algo de lo que no está escrito, no vas a encontrar en un contrato en blanco y negro. Y eso es importante mencionarlo desde el principio. Es algo ajeno a los contratos que se firman con los agentes, ¿no es así? Claro, o sea, en el Pacto de Caballeros existen cuatro partes, que son los jugadores, los clubes, los directivos y los inversionistas. Y al final son los jugadores los que pagan los platos rotos porque ellos no tienen idea de lo que está pasando con sus contratos. Bueno, estaba en un pasado. Entonces, sí va totalmente en contra de cualquier norma. Y esto no es justamente como lo decíamos, solo, bueno, más bien no fue solamente en México, fue a nivel mundial. Porque curiosamente no se creó en México, fue creado en España y ya de ahí se extendió a toda Europa. Y también creo que algo fundamental acá es el nombre de Bosman, ¿no? Mucha gente quizá no lo sabe. Era un futbolista que, para serles muy sincero, era malo, no era trascendental, pero pasó a la historia por el papel que fungió en el derecho deportivo. Él al final quería irse a jugar a otro equipo, no lo dejaba el club del cual era dueño. Estoy hablando a grandes rasgos, sin mencionar como todos los detalles particulares, pero al final él, tengo entendido que hace una apelación ante la FIFA y logra moverse sin problema de club, y esto abre un parteaguas en las transferencias internacionales, ¿no? Cuéntanos un poquito más al respecto, porque tengo entendido que este es como el antecedente del Pacto de Caballeros, ¿no? Claro, el caso Bosman fue uno de los casos más importantes a nivel mundial y para la FIFA. Para empezar, bueno, el jugador fue Jean-Marc Bosman, que era exjugador del Club Royal de Lieja, y él termina su contrato, ¿no? En el tiempo que tenía que terminar. Y el club no quería que se fuera,
pero quería que se quedara con un 25% menos del sueldo que recibía. Evidentemente el jugador se molestó mucho y no estaba de acuerdo, pero al club no le importó porque en ese momento no les importaban los jugadores no tenían, por así decir, los derechos básicos, ¿no? Y el jugador, más bien el club lo mete al draft. ¿Y qué pasa? Lo suben muchísimo de su valor, porque justamente como decías, Pato, él ya tenía una carrera en picada, él ya pues, prácticamente no jugaba. Y pues al ver esto, ningún club lo quiere contratar por el valor que tenía, porque no era proporcional a lo que jugaba y a la condición que tenía. Entonces, se queda el jugador porque nadie lo compra, pero no estaba de acuerdo. Entonces, ¿qué hizo? Él solito fue a buscar un club y encontró al Dunkerque de la segunda división de Francia. Y ellos estaban interesados en comprarlo al valor que pues tenía él, ¿no? Uno normal, no más abajo ni más arriba. Y entonces el Dunkerque le pide al club de Lieja su carta, porque antes o sea, los clubes usaban la carta del jugador, ahorita eso ya no existe. Y como el club de Lieja tenía la carta, o sea, la posesión de todos los derechos del jugador, le dicen al otro club no, y le niegan la carta, entonces Bosman se queda entre la espada y la pared porque no quería ni quedarse para que le bajaran el sueldo, y aparte porque se ve que ya no lo querían tanto porque no jugaba, y tampoco podía irse porque no soltaban la carta. Entonces él, curiosamente, fue a un bar en el pueblo y encontró un abogado. El abogado era Jean-Louis Dupont. Y él le dijo, yo te voy a ayudar. Y Bosman dijo, va. Entonces llevaron el caso al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, porque ahí antes se tenía que resolver. Y él falló a favor, y de ahí la FIFA se empezó a preocupar porque dijeron, no, pues si con Bosman fue la excepción y ya no podemos estar haciendo lo que queremos y los clubes, ¿qué va a pasar? Y entonces, a partir de 1995 que se resolvió, se quitó, se supone que en su totalidad el pacto de caballeros. Y de hecho, esto fue lo que dio pauta para que la FIFA se renovara y creara el reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores, que es la constitución de FIFA, por así decirlo. Y ahí justamente se regula la relación contractual de los jugadores y es más justo, con derecho y con dignidad, que es lo más importante. Y todo esto fue gracias a Bosman. El reglamento no se creó en 1995, se creó en el 2002. Y de ahí se supone que quedaba abolido el pacto de caballeros a nivel mundial, porque la FIFA, bueno, pues tiene jurisdicción en todos los países que están, pues, con ella, ¿no? Y México es uno de ellos. Y México no respetó. Fue hasta el 2018 que se medio, por así decirlo, abolió. Pero fuera de eso, México era el único país que seguía haciendo el pacto de caballeros. Sí, 2018 que revisando el contexto es cuando una asociación formal por fin tiene éxito, ¿no? Una asociación de Claro. futbolistas que desde Carlos Albert habían intentado instituir, pero que no se había podido justamente por las trabas que le ponía el propio esquema del fútbol mexicano. Digo, antes de pasar a más especificaciones de todo lo que conlleva el Pacto de Caballeros, trasladándolo directamente al fútbol mexicano, un fútbol que, si bien es cierto, los mexicanos forman parte fundamental, los extranjeros suelen ser importantísimos, ¿no? Y a pesar de que hoy por hoy el número está topado, reducido, de repente son 5, ahora se pueden hasta 9 en una convocatoria. ¿Por qué los extranjeros son los que más sufren? O al menos esa es desde fuera parece que los extranjeros son los que más sufren por el Pacto de Caballeros, o más sufrían hasta 2018. Pues muy fácil, porque no tenían conocimiento de la ley y al final un extranjero siento que tiene más necesidades en la liga que un mexicano porque no está en su país, porque no está con su gente. Entonces es muy fácil transarlo. Y tristemente en el fútbol mexicano se daba mucho eso. Era muy fácil decirle al jugador como no, es que este lugar está más interesante, te van a dar más dinero, más prestaciones. Y al final era lo contrario. Pero como no conocían, se les podía ver muy fácil la cara, por así decirlo.
Y otro caso que yo veo muy puntual, bueno, era muy recurrente antes, era el de los mexicanos que se iban a jugar a Europa y a su regreso no podían fichar con el club que ellos deseaban. Hay muchos casos, me viene ahorita a la mente el Kikín Fonseca, que cuando fichó con Tigres fue todo un caso. Él se va siendo jugador de Cruz Azul al Benfica y a su regreso, él al negociar con Tigres, Cruz Azul tiene que darle permiso a Tigres y al jugador de llegar cuando pues no debería de ser así, debería ser como pues yo me arreglo con el club que quiero llegar y punto. Y así como este caso del Kikín fue favorable, hubo otros casos de futbolistas que no se pudieron contratar con los clubes que los buscaban porque el club de precedencia, al que pertenecía antes en México, no los dejaba, ¿no? Claro, tengo justo uno en mente que fue el caso del exjugador Antonio de Nigris. Claro, No sé si el más o Tano. menos conocen. Claro, él fue más, más o menos la gran polémica con el Pacto de Caballeros alrededor del 2012, porque él quería regresar a México, pero el América le condicionó a que tenía que jugar con Monterrey. Monterrey ya no lo quería y evidentemente Antonio se negó, porque él quería buscar un club con prestaciones, con un buen contrato, pues con una afición que lo quisiera, una directiva que lo quisiera, no algo normal para los futbolistas, y se negó. Entonces no llegó a conseguir contrato en todo el país porque le hicieron como un boicot, por así decirlo, y fue uno de los futbolistas que fue considerado como exiliado de la patria. No pudo regresar a México. Sí, nunca. De hecho, hasta la trágica muerte que tuvo el mayor de los de Nigris. Otro ejemplo, digo, ahorita ya que estamos, ese quizá más reciente y muchos se acuerden de este, es el de Alan Pulido. ¿No? Claro. Alan Pulido que va a jugar al Olympiacos y bueno, primero al Levadiakos, luego al Olympiacos, luego regresaba para jugar no en Tigres, sino en Chivas. Y tardó y bastantito en terminar de arreglarse. Y todavía fue de las últimas secuelas del Pacto de Caballeros, ¿no es así? Sí, así es. Entonces, bueno, repasamos estos ejemplos para que entiendan, ¿no? Y con ejemplos siempre va a ser más sencillo ver reflejado qué es lo que podía hacer el Pacto de Caballeros. Y bueno, ahorita mencionamos algunos, pero hay muchos otros que, así como Altano, no pudieron jugar en ningún club y de extranjeros hay muchos, ¿no? Después de jugar en el club al que pertenecían en México, no se podían arreglar con ninguno de los otros, incluso de divisiones inferiores, ¿no? O sea, casos puntuales de jugadores que al no conseguir equipo en la primera división mexicana, intentaban en el ascenso y tampoco podían acomodarse por esta limitante que tenía el fútbol mexicano. Pasando al siguiente terreno, el papel de los promotores. Los promotores saben, bueno, esta figura, explicarla rápidamente, el promotor eh, no hay que ponerle el mismo nombre que la gente, ¿no? Es distinto. Un promotor es alguien que te acomoda en equipos, pero no es tu agente y no te va a acompañar toda tu carrera, ¿no? El Para promotor te ponerlo vio. más fácil, yo lo diría, el agente tiene que estar dado de alta ante FIFA. Para ser agente tienes que estar dado de alta ante FIFA. El promotor, pues al final es un vendedor, ¿no? El que dice, mira, vi esta camioneta que está bonita, te la vendo a esto, pero te tienes que contactar con el agente, que es el que hace el papeleo al final del día, ¿no? Para ponerlo como más sencillo. Sí, sí, exactamente. Y bueno, ¿cuál es el papel del promotor dentro del Pacto de Caballeros? Pues ahí está difícil porque yo no creo que el promotor tenga el conocimiento total del contrato. De hecho, muchas veces pasaba que a los propios jugadores no les dejaban ver el contrato, porque justamente ahí venía que o no podían jugar con tal equipo, o tenían que esperarse cierto tiempo, o a fuerza tenían que expandir el contrato. Entonces, yo siento que seguramente algunos promotores sabían, pero yo no creo que todos. Y además, a lo mejor y no les convenía tanto decirles cómo eran las cosas, porque al final no les iban a pagar o no iban a querer estar con ellos o los iban a difamar, ¿no? O sea, yo creo que ahí también nos vamos con un tema muy sensible, porque pues es vital el promotor, pero también querías como, no, es que a lo mejor y no me está hablando claro, no me enseñan el contrato, ¿no? Y yo tampoco creo que el promotor tenga acceso directo a contratos. Es Y es que muy delicado ese asunto. el tema de la triangulación, no en todo el fútbol, pero en algún momento sí lo fue, el futbolista no estaba
educado para este tipo de situaciones, ¿no? Si de por sí cada vez se especializa más al futbolista, ¿no? Recibe psicólogos, nutriólogos, ¿no? Esta parte me parece que es la menos explorada por los clubes y por las academias también, ¿no? El explicarle a un futbolista que va a empezar a acomodarse en los equipos, ya sea en México, fuera de México, cómo tratar con agentes, cómo tratar con promotores, ¿no? Ahorita hay dos casos puntuales que son el de Joshua Kimmich y el de Kevin De Bruyne, que son dos futbolistas de la élite que no tienen agente, ¿no? Que ya firmaron sus extensiones tanto con el Bayern de Múnich como con el Manchester City y lo hicieron sin la presencia de un agente. Eso al menos a mí en el papel me da a entender que ya tienen ciertos conocimientos que les pueden dar el contrato, pueden leerlo, pueden entenderlo sin tener a un tercero ahí, ¿no? ¿Qué tanto nos falta para que haya más futbolistas con este nivel de educación para entender qué es lo que están firmando y cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos como futbolista de cierto club? Claro, y creo que ahorita que lo mencionas, Dani, la Asociación Mexicana de Futbolistas es la que te da asesoría jurídica gratuita. Entonces, desde que inició, yo creo que muchos futbolistas que pues carecían a lo mejor de entender el lenguaje jurídico o algo así, de lo que viene el contrato, el conocimiento de sus derechos y de sus obligaciones, el hecho de poder tener una mano o alguien que te explique y que te diga cómo tienen que ser las cosas, creo que sí, ahorita y en un futuro va a ser un gran cambio. Yo creo que ya al futbolista ya no lo van a tratar como antes, que lo trataban más como un ignorante, alguien que no podía entender, alguien que no podía comprender un contrato. Oye, yo retomando un poquito el tema central de la plática, que es el Pacto de Caballeros en México particularmente, preguntarte, ¿hay algo positivo en el Pacto de Caballeros? Es decir, ¿por qué pasó tanto tiempo para que siguiera funcionando en México? ¿Por qué no se alzó la voz antes? Quiero pensar que pues también debía de haber tenido algo positivo, por lo menos en nuestro país, ¿no? Pues yo la verdad no creo que haya nada positivo para los jugadores, pero para otras personas, como habíamos visto de las cuatro partes, sí había para los clubes, para los directivos y para los inversionistas. Y yo lo podría dividir en dos secciones. La primera sería garantizar las ganancias económicas al club que contaba con los derechos o antes con la carta, ¿no? La famosa carta. Y la segunda sería proteger los intereses de los directivos para poder retener a los jugadores y expandir el contrato lo más que se pudiera. Y todo esto obviamente era porque un jugador vendía muchas playeras o porque un jugador estaba en selección nacional o literalmente todo era para inversionistas, directivos o clubes, pero para el jugador la verdad es que no. Retomando el término de carta, escuchamos muchas veces, por ejemplo, en deportes estadounidenses, ¿no? Ya es agente libre, ¿no? Ya es dueño de su carta. Yo también lo escuchamos en el fútbol, pero creo que este lenguaje es más propio, o lo hemos escuchado más dentro de los deportes estadounidenses. Se te acaba tu contrato como futbolista, ¿no? Firmaste un contrato por 4 años y medio, tienes 6 meses para renovar, ya sea con el mismo club, no lo haces, se libera. En ese entonces, diríamos, o al menos en el resto del mundo, tú eras dueño de tu carta, ¿no? Tú ya podías ir y decirle a un equipo, ya no tienes que pagar por mí, ¿no? Ya me puedo fichar contigo y nada más nos arreglamos en términos de salario y condiciones, ¿no? En México no era así, o sea, tú terminabas el contrato, ya no ibas a jugar, por decir un ejemplo, ya no vas a jugar con el Atlante, te puedes acomodar, vas con Rayados de Monterrey y Rayados dice, pero tu carta no es tuya, es del Atlante. Era así el proceso. Sí, es correcto, era así y como lo pudimos ver también en Club de Cuervos, metían a los jugadores al draft y ahí estaban mendigando lugares, ¿no? Y eso sí fue verídico y justamente era algo que los jugadores se quejaban mucho porque a veces los acomodaban por un sueldo inferior, por así decirlo, en equipos en los que ellos jamás quisieron estar, nada más por la conveniencia de los clubes o de la directiva. Y sin ir más lejos, es algo que todavía ciertos jugadores han levantado la voz después del 2018 en últimos años, no tanto por el tema de que los obliguen, pero sí denunciando presiones. El caso que me viene ahorita a la mente es el de Orbelín Pineda. Vence su contrato en diciembre, el jugador quiere ir a Europa y sin embargo
ha denunciado o ha querido dar a entender que él no quiere seguir en el Cruz Azul, que está buscando migrar, y sin embargo, pues sabemos que las presiones en la máquina para que firme o para que se vaya vendido, para que el club gane algo de dinero, pues existen. Tampoco podemos taparnos los ojos y decir, no, pues ya funciona todo bien, porque la verdad es que puede ser muy sencillo, ¿no? No haces lo que yo quiero y entonces te mando a la sub-20 o te mando a entrenar solo o poco a poco lo congelas, como bien dijiste en la introducción, ¿no? Claro, igual, no sé si se acuerdan el caso de Osvaldo Alanís, en Claro. Chivas lo separaron y eso está en contra del reglamento FIFA. No se puede. No puedes, por algún desacuerdo, separar a tu jugador del plantel. Eso sí puede ameritar sanciones. Y Chivas lo volvió a hacer después, ¿no? Ahora con el caso de indisciplina el Gallito Vázquez, de Alexis Canelo, perdón, no Alexis, el otro Canelo, ¿no? O sea, son prácticas muy comunes Canelo en el fútbol. Angulo. Angulo, perdón, sí. A ver, para no ir cerrando, pero sí darle un poco de claridad a esto. El pacto de caballeros, ¿lo podemos decir extinto ya? Yo creo que extinto no está, porque seguramente en los clubes, pues, la propia directiva tiene amigos, ¿no? Tiene compromisos. Entonces, seguramente por debajo del agua se sigue haciendo esta práctica, pero yo creo que mucho menos por la Asociación Mexicana de Futbolistas. Yo creo que ahora los jugadores se sienten con más seguridad y con un apoyo jurídico. Entonces, a lo mejor y disminuyó un porcentaje considerable, pero extinto, yo no creo, no sé qué piensen ustedes, pero aquí en el fútbol mexicano, no. Es Concuerdo y difícil. perdóname, Dani, adelante, adelante. Sí, o sea, es difícil matar algo de raíz, ¿no? Y más en un país como el nuestro, con tantas informalidades, pero me parece, y por eso abríamos un poco con eso y tocaba el tema de Carlos Albert, era importantísimo que hubiera una asociación de futbolistas seria, ¿no? Tomada en cuenta, que tuvieran voz y que las propias directivas estuvieran al tanto de todo eso. Y justo yo quiero tocar ese tema, Dani, qué bueno que lo introduces, porque me parece, y sin ánimos de crear polémica ni de poner la espada aquí en zona sensible, creo que no es todavía una asociación de contrapeso en el fútbol mexicano, como lo vemos en muchos otros países donde pues existen los sindicatos de jugadores muy unificados. Me parece que acá todavía se sigue viendo cada quien por sus intereses, no existe esta unión y en casos muy puntuales, por ejemplo, el Veracruz que no pagaba a sus jugadores, otros clubes de segundas y terceras que también tenían varios adeudos, no se veía esta unión, no se veía este respaldo y me parece que todavía es una asociación pues de papel, que todavía no tiene este peso que muchos futbolistas que no son famosos quisieran recibir de apoyo, quizá, ¿no? Claro, y yo creo que el peso que tienen son las figuras que lo crearon, más que lo que han hecho. Igual ha pasado poco tiempo, pero creo que en lo que creen los jugadores es en las figuras, porque varios de ellos seguramente tuvieron problemas con este pacto. No, me imagino. En este mismo espacio platicamos con Claudio Suárez, el emperador, quien jugó muchos años aquí en México, en Tigres, en Chivas, en Pumas, pero que al final de su carrera fue a jugar a la MLS. Recién nacía esa liga, él fue a jugar allá con Chivas USA y nos platicó de cómo desde el primer día, antes de firmar el contrato, ya tenía el respaldo de la Asociación de Futbolistas de los Estados Unidos. Rodolfo Pizarro, ya casi 30 años después, igual estoy exagerando, pero sí, más de 20 años después, hablaba de lo mismo, ¿no? Previo al inicio de esta nueva temporada de la MLS, el papel fundamental que tiene el gremio de los futbolistas, porque al final lo hemos visto en otros deportes, ¿no? En la NBA, incluso cuando retrasaron un inicio, la Liga Española de Fútbol, en la Euroliga de Básquetbol, el gremio de los deportistas Decide si debería se ser lo hace o más no, importante. claro. Son el activo más importante de una liga, ¿no? Y que no les Por tomen en supuesto. cuenta, en verdad, no hace lógica. Es que el principal interés en nuestro país yo creo que sigue siendo el dinero. Y ese es el gran problema. Y los contactos, las palancas, por así decirlo. Por eso yo creo que todavía no podemos trascender a tener un gremio
formal, por así decirlo. Eso, y vuelvo al tema de que cada quien ve por sus intereses y los sueldos que se pagan en México son muy altos. Entonces, poniéndome en el lugar de los futbolistas, pues yo tampoco a lo mejor, o me costaría más trabajo decir, pues me voy a rebelar o voy a ser solidario con mis compañeros de la segunda, tercera división, cuando sé que no me van a pagar, ¿no? O cuando sé que estoy acostumbrado a cierto estilo de vida. Entonces, me parece que también está un poco fomentado por los altos sueldos en la primera división mexicana, que son sumamente dispares a lo que se paga en otras divisiones o en otras ligas del continente mismo, fuera del MLS, con los jugadores franquicia, obviamente, ¿no? Por supuesto. Y lo más grave de esto es que atenta contra las normas y contra la propia constitución de nuestro país. Eso es lo increíble, que va por encima de eso, lo cual no debería de pasar nunca, en ningún tema. ¿Y por qué no se toman cartas en el asunto? Digo, sonará un poco tonta la pregunta, pero si es tan clara la falta a la Constitución, ¿por qué no se ha llevado a instancias mayores? Yo creo que por miedo, porque la Constitución en su artículo 5 dice expresamente que ningún trabajador puede prestar un trabajo sin justa retribución y sin el pleno consentimiento. Y obviamente esto está viciado cuando existe el pacto de caballeros. Además de que el artículo 123 de la misma Constitución dice que todos tenemos derecho a un trabajo y a un salario digno. Y esto no pasa por el acuerdo, ¿no? Entonces, siento que muchos futbolistas, muchos jugadores no pueden o no quieren porque les da miedo que los suspendan, que los hagan a un lado, que los dejen en la banca, cosas que sí pasan. Y lo hemos visto a los jugadores que se les dice grillo en Club de Cuervos, en demás series y aquí. Es un jugador grillo, que es grillero, es alguien que se paran, que no quieren. Y yo creo que por eso nadie alza la voz. Además de que también el pacto va en contra de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que esta nos habla de el trabajo digno, de que la persona no puede ser sujeta a un objeto de comercio, que es libre, que no se puede impedir a un trabajador a prestar sus servicios, y que hace el pacto, los inmoviliza. Hace falta este artículo, ¿no? Y también hay hay un capítulo en la misma Ley Federal del Trabajo que menciona, además de otros deportes, al futbolista. Entonces, sí, el futbolista, el jugador está sujeto a la Ley Federal del Trabajo, por lo tanto, sí podría quejarse, irse a la Junta de Conciliación y Arbitraje con el patrón, ¿no? Pero yo creo que es el miedo el que no los deja. Pues sin lugar a dudas un tema sumamente interesante este del Pacto de Caballeros. Seguramente también podremos tocar ya otros temas en cuanto a derecho y deportes. Le pedimos a la gente que también nos escriba en nuestras redes sociales, @somoscopa, si quieren tocar algún tema en específico, porque Natalie va a estar feliz de platicarlo, le encantan los deportes y es una conocedora como ustedes han visto, así que pues, a mí, por ejemplo, me gustaría proponer hablar de los dobles contratos en un futuro y del tema fiscal en las ligas, que podría ser interesante, pero pues sean bienvenidos de expresar lo que quieran. No sé si quieras dar un último anuncio, Natalie, mencionar tus redes, en qué estás para que la gente te siga y pues que esté al pendiente de ti también. Muchísimas gracias, Pato. Bueno, me pueden buscar en Instagram como Natalie Corbera y en Twitter igual, @Natalie Corbera, y pongo muchas cosas de deportes, entonces feliz. Muchas gracias. Gracias, reitero el agradecimiento, Natalie. Invitarlos también a que estén muy pegados de todo lo que sucede también en nuestro portal web, somoscopa.com.mx. Historias, análisis, también por ahí tenemos una sección financiera, ¿no? Muchas cosas que rodean al deporte y pues también hacerles el anuncio que ya viene la segunda temporada de Contando Copas, más personalidades, más deportistas, directivos, etcétera. Yo soy José Daniel Sánchez, Patricio Betancourt. Muchas gracias y hasta la próxima.